Hola, soy Ismael Espinosa García, soy historiador por parte de la UNAM y me dedico principalmente a investigar la historia de la diversidad sexual en México, pero principalmente en el siglo XX. Hoy les queremos compartir dos expedientes que encontramos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en el que se relata la detención de dos hombres por el delito de cohabitar entre ellos o estar viviendo juntos. Es el caso de Luis Sánchez Aguilar y el de Leocadio Torres Rodríguez, a quienes se les denunció o fueron detenidos precisamente por el hecho de estar viviendo juntos. En el caso de Luis Sánchez Aguilar, se le encontraron ciertos rasgos de pederastia anal, lo cual significaba que había tenido relaciones sexuales con otro hombre o por algún acto sexual similar. Leocadio Torres se le encontró justamente rasgos o algunos elementos de derrame espermático, lo cual significaba que había tenido cierto contacto sexual con este personaje. Este caso se dio en enero de 1921 y fue detenido por la policía a pesar de que como tal no era la homosexualidad un delito. Hace 100 años la homosexualidad estaba considerada como un ultraje a la moral pública por parte del Código Penal de 1871. Este código, que empezó a secularizarse de la Iglesia y que el gobierno comenzó a tener su propia legislación, comenzó a tener ciertos elementos, por ejemplo, delitos sexuales, pero como tal no la homosexualidad. Se podía condenar a un hombre o a un intento de violación hacia una mujer o hacia una persona de su mismo sexo, pero no estaba tipificada las uniones homosexuales. Estos casos quedaban justamente al aire o no tenían una propia legislación, pero sí toda aquella atentado a la masculinidad o todo aquello que no cumpliera con el rol masculino de ese entonces, pues era un rasgo de una criminalización o una persona que atentaba contra el orden social. Entonces, este caso llama la atención porque precisamente un acto que era privado o que es algo que se relaciona entre dos personas, pues van a ser detenidos por este hecho de estar cohabitando juntos. Luis Sánchez Aguilar en el expediente nos marca que estaba totalmente ebrio y que pudo haber seducido a este Leocadio, que no estaba totalmente ebrio, pero sí presentaba un aliento alcohólico. Además de que Luis Sánchez Aguilar tenía 30 años y su pareja tenía 23 años, lo cual está también diferencia de edad, aunque ya eran personas adultas, ya eran mayores de edad, sí podía haber ciertos rasgos de alguna tentativa de violación o de un ataque sexual. Luis Sánchez Aguilar pasó una condena de 11 meses más una paga o una paga de 200 pesos para poder sanar el delito que había cometido, o si no pagaba estos 200 pesos tenía que cumplir 2 meses más de condena en la prisión de la ciudad. Sin embargo, para unos meses después se escapa de la prisión y va a reingresar para tener que cumplir su condena de 11 meses, que los va a cumplir hasta 1922. En el caso contrario de Leobardo, que era el personaje activo sexualmente, pues sí se le hace su expediente, se le toman fotos, se le hace este estudio médico legal para poder identificarlo como un homosexual, pero no va a ingresar al penal. Como tal, vemos a pesar de una discriminación por ser homosexuales, todavía aquellos elementos masculinos que pervivieran en estos sujetos, pues tenían como una tipo salvación y poder quedar libres. Entonces, vemos esta diferencia entre la homonorma o estos personajes que tenían que cumplir cierto papel y que después van a estar relegados o tener que estar en la clandestinidad. En comparación con otros homosexuales, por ejemplo, en esta época, Salvador Novo, cuando escribe su autobiografía en la Estatua de Sal, en la calle de Donceles, cuando vivía en esta parte del centro histórico, pues vemos que él sí podía tener ciertas libertades, sí tenía estos encuentros con otros personajes para ver o estar junto con otros sujetos que estaban similares, con choferes o pero vemos aquí también un sesgo de clase social entre cómo los homosexuales de clases bajas siguen siendo perseguidos, mientras que los de clases sociales altas o los que tuvieran cierto estatus social podían ejercer su sexualidad sin ningún problema y sin estar bajo la persecución policíaca. Estos casos nos hacen ver a 100 años de distancia que son actos de discriminación y que no deben deben de repetirse dentro de nuestra sociedad. Nunca más un acto de discriminación por identidad u orientación sexual.